de gastos generales, COM. Controlling de gastos generales, COM. Objetivo. El componente Controlling de gastos generales permite planificar, imputar, controlar y supervisar los gastos generales. Es una preparación importante para una cuenta de resultados sólida, así como para un cálculo del coste del producto preciso. La planificación en el área de gastos generales permite especificar normas. Estas, a su vez, permiten controlar costes, así como evaluar actividades internas. Todos los gastos generales se imputan a los centros de coste donde se han producido o a los hubs que los han ocasionado. El sistema SAP suministra numerosos métodos de imputación de gastos generales. Utilizando estos métodos es posible imputar los gastos generales de acuerdo con sus orígenes. Algunos gastos generales pueden imputarse a objetos de coste con el mínimo esfuerzo. También pueden convertirse en costes individuales. Al final de un periodo contable, después de haber efectuado todas las imputaciones, se comparan los costes plan, teóricos, con los costes reales correspondientes, basados en el nivel de ocupación. Puede hacer un análisis, basado en la fuente, de las desviaciones teórico-reales resultantes y utilizar los análisis para otras medidas contables de gestión dentro del controlling. Además de las imputaciones automáticas, las cuales ahorran tiempo, la integración del controlling de gastos generales en el entorno del sistema SAP minimiza la entrada de datos reales y reduce el trabajo que implica la planificación. Características. El controlling de gastos generales se divide en las áreas siguientes. Contabilidad de clases de coste. La contabilidad de clases de coste y de ingresos indica los costes e ingresos que se han producido. En este punto, la periodificación se calcula para los costes diferentes y para los costes adicionales. La contabilidad de costes y la gestión financiera también se reconcilian en la contabilidad de clases de coste. Esto implica que las tareas de la contabilidad de clases de coste y de ingresos sobrepasan los límites del controlling de gastos generales. Contabilidad de centros de coste. La contabilidad de centros de coste determina en qué lugar se producen los costes en la empresa. Con este objetivo, los costes se asignan a las subáreas de la empresa en las que tengan una mayor influencia. Al crear y asignar clases de coste a centros de coste, no solo se hace posible la contabilidad de costes sino que se proporcionan datos para otros componentes de aplicación en el controlling, como la contabilidad de objetos de coste. También se puede utilizar una serie de métodos de imputación para imputar los costes acumulados relativos a los centros de coste indicados a otros objetos de controlling. Órdenes SEO. Las órdenes de gastos generales son órdenes SEO utilizadas para controlar los gastos generales durante un determinado periodo o bien los gastos generales producidos al ejecutar un job. Este tipo de órdenes también se utiliza para el control a largo plazo de unas partes específicas de los gastos generales. Independientemente de la estructura del centro de coste, las órdenes SEO agrupan los costes reales y plan producidos. De este modo, se puede controlar los costes de forma continua. Las órdenes SEO también se utilizan para controlar un centro de coste con más detalle. Se pueden asignar presupuestos a los hubs. A continuación, el sistema SAP supervisa automáticamente los presupuestos en cuestión. De este modo, se garantiza que se mantienen en el sistema. Contabilidad de costes por procesos. Frente a la contabilidad de centros de coste, orientada a la responsabilidad y a las funciones, la contabilidad de costes por procesos permite una aproximación basada en las transacciones y que resulta válida para todas las funciones en lo referente a la prestación de actividades que conciernen a varios centros de coste. Lo más importante aquí no es la optimización de gastos por departamento individual, sino la que abarca a toda la empresa por completo. Si se asignan cantidades de proceso basadas en magnitudes de referencia en vez de utilizar el cálculo de recargos, la imputación de los costes a lo largo de la cadena de creación de valor se basará más en la fuente. La contabilidad de costes por procesos permite calcular el coste de los productos de manera más precisa en las áreas de recargos de gastos generales.